Muy buenos días. Para la Universidad Nacional de Costa Rica, la Vicerrectoría de Extensión, el programa Una Vinculación, la Escuela de Ciencias Biológicas y el Laboratorio de Recursos Naturales y Vida Silvestre, es un placer contar con su presencia esta mañana. Hoy es un día de mucho regocijo para nosotros. Hoy estamos haciendo la presentación virtual de un proceso que desarrollamos un grupo de investigadores, 8 investigadores, que nos pusimos a la tarea recopilar nuestras experiencias en un libro sobre ambiente y sociedad. Un libro donde compartimos la esperanza por el futuro, la esperanza por tener un mejor planeta y especialmente porque en Latinoamérica podamos mantener un equilibrio entre el ambiente y la sociedad. Este libro presenta la construcción epistémica de la relación que hay entre el ambiente y las comunidades humanas, cómo nuestro desarrollo como comunidad depende de la calidad ambiental que tenemos. Aprender que tenemos que coexistir en este planeta, que tenemos que coexistir en esta casa común, en esta casa que tenemos con el resto de la biodiversidad. Este grupo de autores que tenemos el placer de presentar hoy este trabajo, hemos analizado el papel de los conocimientos ancestrales, cómo han incidido en el proceso de comunicación para el desarrollo en tiempos de cambio climático. De igual manera, hemos analizado cómo los espacios verdes en las ciudades contribuyen a la conservación de las aves. De la misma forma, analizamos el papel de los murciélagos y los servicios ecosistémicos y cómo estos contribuyen a la planificación del desarrollo. También tenemos un caso de estudio con los mapaches, donde planteamos la necesidad de aprender a coexistir. Asimismo, en estos tiempos tan cambiantes, especialmente por la variabilidad climática, las sociedades estamos enfrentando procesos importantes de migración y hemos querido incorporar parte de la historia de estos procesos y de los procesos que ocurren durante ellas. También hemos incorporado el papel de los mercados de aire en tiempos de crisis climática y cómo esto es fundamental para las sociedades humanas. Este libro recopila estos frutos de la investigación y para mí ha sido un placer poder trabajar en la coedición de este libro de la mano con los diferentes autores, pero especialmente con el coeditor, el doctor Efraín Vámaca, quien nos acompaña esta mañana, la doctora Celia Ruiz, que también nos acompaña esta mañana y que estará presentando un resumen de su trabajo, la licenciada Lisbeth Ovares, quien también compartió con nosotros el desarrollo de este proceso, y nuestra invitada especial, la doctora Gabriela Jones, como les decía, que es nuestra invitada especial, quien va a colaborarnos con el análisis de este documento que estamos compartiendo el día de hoy. En primera instancia, quiero compartir el espacio con el doctor Efraín Vámaca, quien es coeditor de este libro. Ha trabajado intensamente, ha puesto muchísimo trabajo en esto. Para mí es un placer estar compartiendo este espacio
con él en este momento. Efraín es como un comunicador nato y parte de su trabajo ha estado orientado a las reflexiones epistémicas en relación con el ambiente, con el cambio climático y cómo la sociedad tiene un compromiso con el ambiente. Muchísimas gracias, Efraín, por todo ese trabajo realizado durante este proceso y por compartir hoy sus reflexiones con nosotros. Muchísimas gracias. Buena mañana, gusto enorme en saludarnos, dando un saludo extensivo a todos los que nos escuchan, especialmente a los colegas que ahora nos acompañan, la doctora Liliana, la doctora Celia, la doctora Joanes y a la licenciada Vares. Gusto en saludarnos. Como ya lo mencionaba la doctora Liliana, este ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando desde hace ya varios meses. Y tengo a bien presentar este libro titulado Ambiente y Sociedad, pero más que eso también presentar a la persona que dedicamos este libro, que es, espero y confiamos, sea el futuro doctor Joao Emanuel. Y la realidad, como decía Liliana, es que le apostamos desde la episteme a la construcción de un futuro limpio. Muchos de nosotros, pues, ya estamos un poquito avanzados en edad y vamos heredando, ¿no? Yo creo que las futuras acciones son las que van a ver el resultado, y nos lo dicen los diferentes informes del IPCC y diferentes informes nacionales de la región centroamericana, que notamos esta preocupante realidad del ambiente a nivel mundial. Justo como decía también la doctora Liliana, y retomo las palabras de Laudato Si, urge apostarle a otros diálogos, a una revolución cultural en estos ambientes críticos, porque tenemos una sola casa común, la casa de todos. Este libro surge desde una visita que realicé al Larnavici, al laboratorio. La doctora Liliana tiene a bien acompañar, dirigir con otros investigadores. Facilitábamos un curso en ese momento a estudiantes de posgrado. Y pues surgía el deseo por querer ver publicadas algunas cuestiones de los investigadores y sobre todo de las personas que Larnavici tiene a bien acompañar. En ese sentido, y desde ese momento surge entonces la moción, y casi que tiempo después se concretiza esta realidad con la editorial Pedro y Joao Editores. En ese sentido, este libro busca hacer un aporte epistémico desde nuestra realidad centroamericana. Y a la par de ello, quiero aclarar también que es un libro de acceso gratuito, libre, no tiene ningún precio, es para apostarle a la construcción epistémica desde nuestras trincheras con un acceso libre, gratuito y abierto para toda persona que desee descargarlo y utilizarlo. Y este es el inicio de muchos otros aportes que hemos de tener. Saludos hasta Costa Rica, México, y pues donde nos visualizan, de parte de Joao y de parte de Efraín Bamaca. Muchas gracias, buen día. Muchísimas gracias, doctor Efraín Bamaca. Es un placer compartir este espacio con ustedes, especialmente con nuestro dedicado especial de este libro. Y es que no solamente es nuestro dedicado, sino que representa a las generaciones futuras, representa a todas esas generaciones con las cuales tenemos una deuda histórica como sociedad. Tenemos una deuda en términos ambientales, tenemos una deuda en términos del diálogo de saberes, en términos de entender las migraciones y dejar de lado la xenofobia y apostar al trabajo conjunto. Y tenemos una deuda también en variabilidad climática y cambio climático. Creo que la representación de esas generaciones futuras nos mueve a seguir trabajando y apostar a otros proyectos en esta misma línea. Y muy importante el aporte que nos hacía el doctor Bamaca cuando nos contaba que este libro es de acceso gratuito.
Esto es realmente muy importante porque creemos que la ciencia tiene que tener un acceso a toda la sociedad. No hay forma de que podamos construir una mejor sociedad cuando no estamos apostando a que todos tengamos acceso a esa información, a ese análisis. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Tengo también el placer de presentar a la doctora Celia Ruiz de Oña Plaza. Celia ha estado apostando en su análisis al tema sobre la crisis climática. Ha venido haciendo una construcción epistémica sobre la crisis climática. Nos está apoyando desde México con su trabajo desde la frontera sur. Muchísimas gracias, Celia, por compartir su capítulo con nosotros, compartir sus reflexiones, y esta mañana va a ser un resumen del planteamiento que hace en su capítulo a fin de que la audiencia se motive y se interese por adentrarse en las temáticas que nos corresponde al libro. Celia, muchísimas gracias y le cedo el espacio para que iniciemos. Muy bien, muchas gracias, Liliana, por tu presentación. Saludos en esta mañana no tan lluviosa como en días anteriores, desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, ya cerquita de la frontera sur y de la frontera con Guatemala. Y muchísimas gracias también a los editores de este libro, al doctor Efraín Bamaca López y a la doctora Liliana, otra vez, Piedra Castro, por haberme invitado a participar en este libro y por haberlo hecho dándome todas las facilidades y además dándome toda la libertad para escribir aquello que traía en esos momentos en la cabeza. Y el resultado es este texto, este capítulo, que es un texto algo atípico dentro del conjunto de investigaciones sobre sociedad y ambiente, y mucho más atípico todavía dentro del conjunto de investigaciones de la ecología política, que es el ámbito en el que yo desempeño mi investigación, y es el ámbito del que yo retomo también este capítulo. La ecología política es un ámbito de estudio interdisciplinario que pone el énfasis o pone el foco de atención en las relaciones desiguales de poder, en la inequidad, en quiénes son los ganadores y los perdedores en una situación dada de conflicto socioambiental o de gestión de la conservación de la biodiversidad. En ese sentido, es importante señalar que la ecología política adopta siempre una postura crítica, especialmente crítica hacia la gestión dominante de la política internacional de cambio climático. Y yo en este texto retomo también esa postura crítica y lo hago con la intención de poner a dialogar los resultados, los hallazgos de este conjunto de investigaciones amplio y variado que presenta la ecología política, sobre todo la ecología política latinoamericana, en relación a la construcción de una crítica epistémica hacia la lógica con la que se está construyendo la política internacional de cambio climático. Una lógica que está basada sobre todo en la mercantilización y también en la bancarización, en algunos países sobre todo más que en otros, de la biodiversidad y de la naturaleza en general. Yo en este capítulo pongo estos hallazgos de la ecología política a dialogar con la obra de un pensador, filósofo y psicoanalista llamado Cornelius Castoriadis, porque creo que en la obra de Castoriadis encontramos algunos elementos conceptuales claves que nos pueden arrojar luz o nos pueden arrojar algunas explicaciones de por qué la política internacional del cambio climático opera con esta lógica de mercantilización, de reificación de la naturaleza. Y en ese sentido me gustaría señalar y dejar claro y decir que bueno, yo no soy ninguna experta, ni mucho menos, en la obra de Cornelius Castoriadis. Este texto también es resultado de haber participado en un seminario de largo alcance de año y medio, conducido, impartido por un experto, ahora sí, un filósofo, el doctor Rafael Miranda, quien por cierto ha dado ya numerosos seminarios de divulgación
y de acercamiento ahora de Cornelius Castoriadis a un público muy diverso, y en especial en la casa de estudios que ahora nos acoge en la UNA, en Costa Rica, donde yo atendí también algunos de sus seminarios sobre la UNA. Entonces, bueno, en ese sentido también agradecer a Rafael Miranda pues sus enseñanzas. En el texto yo voy a presentar ahora unas pinceladas sobre cuáles son las características principales de manera muy sintética sobre análisis de la ecología política, y algunas pinceladas también sobre el pensamiento de Castoriadis, vasto y complejo, de que bueno, pues yo conozco apenas una parte, con esa intención que señalaba antes Liliana, de promover la curiosidad, el interés y sobre todo la intención de pensar de otra manera y de cuestionar lo que se nos da como dado, ¿verdad? Como algo que es obvio y que es lo natural, que es lo más en relación a cómo se construye la política internacional global de cambio climático y la lógica con la que está operando, y cómo podemos visualizarla, o por lo menos tomar distancia y criticarla. Esa es un poco la intención que tiene este capítulo, que se pregunta por qué esta lógica de mercantilización y de valoración monetaria de la naturaleza es tan persistente, tiene tanto arraigo y está tan normalizada en nuestras formas de operar y de ver la gestión ambiental. ¿Por qué es así, no? ¿Por qué tiene lugar esta normación? ¿Por qué nos parece tan de sentido común cuando tenemos cuantiosa evidencia presentada por la ecología política, por los estudios de ecología política, que nos dicen que estamos muy lejos de lograr los resultados que esta monetarización y esta mercantilización de la atmósfera prometen? La ecología política tiene diversos estudios, muchos de ellos anclados empíricamente y antropológicamente a partir de etnografías, sobre diversos casos en los que efectivamente esta forma de gestionar la crisis climática para nada está generando estos ganadores y perdedores, estos ganadores, perdón, ¿no? que anticipa esta forma de operar a través de la mercantilización del clima. Entonces, vamos a pasar muy por encima sobre algunos de los puntos claves del capítulo. Liliana, por favor, si me pones la siguiente presentación. Debo decir que aquí en San Cristóbal de las Casas somos famosos no solo por tener una ciudad colonial muy bonita, sino por tener la peor calidad de Internet en todo México. Así que vamos a ver si el Internet nos respeta un poquito la señal y podemos comunicarnos. Pues, ¿cuáles son esos pilares dominantes de la gestión dominante de la crisis climática ahora mismo? Pues son estos que tenemos aquí. Es una creencia sobre todo en el crecimiento económico ilimitado como forma de organizar la gestión de la crisis climática, una creencia también en la superioridad del mercado como mejor solución para dirimir los efectos del cambio climático, y un mercado además que se presenta como un ente neutro y apolítico. Y sobre todo también una creencia en que la ciencia, la tecnociencia, va a ser el camino para aportar soluciones a la crisis climática. En este conjunto de pilares que muy sintéticamente he presentado, que llevan la marca de la ideología del neoliberalismo, podemos ver cómo la creación de mercados de carbono tiene un papel protagónico en la forma en la que se están configurando y gestionando ahora mismo las políticas de cambio climático. Esta construcción de mercados de carbono en la que, de manera muy sintética también, porque luego hay casos específicos, pero podemos decir en la que países que están en el norte global o en sociedades industrializadas, donde hay compañías que emiten carbono, pagan una compensación o compran bonos de carbono para que en países del sur campesinos o poseedores de terrenos siembren árboles que retiren carbono de la atmósfera y de alguna forma pues, se gestione esta crisis climática mitigando sobre todo los efectos del cambio climático. Eso es principalmente el núcleo de la forma de gestionar la mitigación mercantilizada de la crisis climática, que debo decir que encuentra muchas variaciones dependiendo de los casos y situaciones. El caso de Costa Rica, al que no me refiero en el capítulo, pero que es paradigmático, es diferente, tiene otras connotaciones, otras características políticas y económicas,
pero que en general la lógica de operar un mercado de carbono es esta, ¿verdad? Esta lógica hace que no se aborde la situación, no se vaya a la solución del problema o al foco principal del problema, que es precisamente la reducción de la quema de combustibles fósiles, de hidrocarburos, y permite que se siga emitiendo carbono y simplemente pagando, comprando bonos, se pueda de alguna forma compensar. Y además traslada la responsabilidad de acumular carbono y de retirar carbono de la atmósfera a los países del sur y a las poblaciones más pobres, que son las poblaciones campesinas. Bueno, en ese sentido no hay un cambio del status quo para nada, sino al contrario, una afianzación de cómo son las condiciones del status quo ahora mismo. O sea, no se varían las relaciones de desigualdad de poder y se focaliza todo el esfuerzo de gestión climática en gestionar el carbono. En ese sentido, algunos autores de ecología política consideran que lo que se construye es una especie de fetichización del carbono, en el que todo el esfuerzo se condensa en retirar carbono de la atmósfera de esta forma, a través de pagos por servicios ambientales, a través de un mercado de bonos de carbono. Es, en definitiva, una visión de la crisis climática que está anclada en la creencia de que la valoración monetaria de la naturaleza y de la atmósfera es el camino para solucionar la crisis climática. Y esta forma de ver la crisis climática, de concebirla de esta manera, está obviamente anclada en el imaginario capitalista de una expansión ilimitada de la producción y del consumo, ¿no? Esta palabra imaginario que es muy importante en el pensamiento de Castoriadis. Todo esto, como decía, a pesar de que la ecología política y otros estudios también dentro de las humanidades ambientales presentan evidencia cuantiosa y bien fundamentada sobre el fracaso de la mitigación mercantilizada, y doy algunos datos en el capítulo de los que ahora pues, no me voy a referir. Voy a comentar brevemente cómo toda esta lógica de operar y de construir la política internacional de cambio climático está sustentada en una serie de discursos globales de cambio climático que en la arena internacional de política de cambio climático conforma un consenso global bastante estable y bastante afianzado, en el que no hay voces disidentes dentro de ese núcleo de formación de política internacional. Las voces disidentes y la disidencia que existe, ¿verdad?, y las protestas que existen y que estamos viendo hoy en día en todos los medios de comunicación y en diferentes partes del mundo, están presionando, pero no son tomadas en cuenta en el seno de los tomadores de decisiones y de los formadores y constructores de política internacional de cambio climático. Este consenso global que está basado en un discurso que tiene también tres pilares. Por ejemplo, el primero de ellos, la presentación de la economía de mercado como la causa inevitable o la forma inevitable de abordar el cambio climático, como si no hubiera otra manera de abordarlo. La presentación también de la crisis climática de manera despolitizada, como si fuese una cuestión que a todos nos afecta de manera igual, en donde no hay unos ganadores y unos perdedores, y no hay un disenso, es un problema grave para toda la humanidad y todos vamos a sufrirlo más o menos de igual manera, dicho todo esto de manera muy simple, ¿verdad? Y finalmente, un aspecto de este discurso global que sustenta la lógica de operación de la crisis climática es una cuestión que pocas veces se aborda, pero que cada vez tiene mayor presencia, y es una visión apocalíptica de la crisis climática, una visión apocalíptica que alienta el miedo y que de alguna forma justifica la operación de esta lógica mercantilizante y reificante de la crisis climática. La siguiente, por favor, Liliana. Voy a comentar muy brevemente, en el capítulo abordo un poquito más esta cuestión porque me parece muy interesante, este asunto de la lógica apocalíptica que está subyacente a la crisis climática. Y me baso en estos dos autores australianos, Methman y Rowe, aunque es cierto que cada vez hay mayores investigaciones o un mayor cuerpo de investigación que aborda esta cuestión de la representación apocalíptica de la crisis climática,
Pero me gustaría señalar un poco lo que dicen estos dos autores, que dicen así, ¿no? Con la lógica dominante de la política internacional global de cambio climático, se invoca a la humanidad como víctima colectiva, se anticipa el final de los tiempos y se movilizan imágenes apocalípticas religiosas, construyendo una imagen fantasmática, dicen estos autores. Palabra interesante que significa pues, que se construye una representación mental imaginaria que está provocada por el deseo y por el temor. Y es esa imagen que genera toda esta visión apocalíptica la que permite de alguna forma controlar poblaciones y legitimar una forma de operación como si fuera la única, o si fuera la más importante o la más eficiente. Y es una lógica, además, dicen estos autores, que finalmente socava la posibilidad de imaginar futuros alternativos, porque, bueno, es el final de los tiempos, unos ganarán, otros perderán, etcétera, etcétera, ¿no? Retomando un poco estas visiones apocalípticas religiosas, que es interesante señalar que no se reducen solo a la arena de política internacional, sino que están muy presentes en todas las escalas. Y bueno, yo a menudo cuando voy a las comunidades donde trabajo, me encuentro muchos de estos relatos apocalípticos que movilizan estas imágenes del fin de los tiempos y de los climas cambiantes que van a acabar con todos aquellos que no han cumplido, por así decir, como dice la retórica religiosa. Le cuesta un poquito avanzar. Y bueno, también de manera muy resumida, es interesante señalar cómo en ese discurso dominante de la crisis climática ha habido recientemente un giro en la retórica que antes estaba focalizada sobre todo en la mitigación y la adaptación. Sigue teniendo una presencia importante toda esta cuestión de la mitigación y la adaptación, pero estamos viendo cómo en los últimos tiempos se está incluyendo también el lenguaje de la bioseguridad, y esto especialmente conectado con las migraciones climáticas, y que hace alusión también a la tristemente famosa doctrina de la seguridad que bien conocemos a este lado del mundo. Y bueno, ahora mismo podemos decir que el discurso dominante de la crisis política en este momento se construye con unas buenas dosis de lenguaje de bioseguridad, de apuesta por las soluciones tecnocráticas y por un esfuerzo de control de las poblaciones. Y esta es la forma en la que ahora mismo parece controlarse y legitimarse esta forma de operar la gestión de la crisis climática. Y bueno, hasta ahora lo que he presentado de manera muy sencilla y muy sintética también es el diagnóstico que realiza la ecología política sobre la gestión de la crisis climática dominante ahora mismo, ¿no? ¿Qué nos puede decir el pensamiento de Cornelius Castoriadis sobre una forma de ver alternativa, una forma de concebir, de crear sentido alterno de la crisis climática? Bueno, Cornelius Castoriadis sí fue un filósofo y académico importante, pero sobre todo fue un activista político, y su compromiso estaba con crear vías, canales que llevaran a una transformación radical de la sociedad a través de un proyecto, decía él, de autonomía. Y no solo de autonomía política, sino también de autonomía del pensamiento, sobre todo. De creación de sentido alterno, decía Castoriadis, de ver las cosas de otra manera y de crear significados diferentes. Y Castoriadis crea un método, una forma de llegar a esta creación de sentido alterno a partir de cuestionarnos constantemente nuestras propias ideas y las ideas con las que hemos sido socializados, los significados con los que hemos sido instituidos, en palabras de Castoriadis, de tal forma que pudiéramos poner en tela de juicio la racionalidad dominante con la que opera la sociedad hoy en día. Este como el objetivo de Castoriadis, y todo su esfuerzo, toda su obra va focalizada a llevarnos hacia esa transformación radical de la sociedad, en la que nos recuerda Castoriadis que las sociedades, todas, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, tienen la capacidad de cambiar y tienen la capacidad de modificar normas y de autocrearse, a pesar de que constantemente podemos constatar, sobre todo en la sociedad dominante hoy en día, cómo las normas que se nos presentan se hacen de manera rígida, como si fueran inamovibles o como si fuera muy difícil modificarlas y no hubiese otras formas de organizarnos y de cambiar las cosas, ¿no? Y esto se puede aplicar muy bien a la lógica
de la política internacional del cambio climático. Entonces, bueno, desde el pensamiento de Castoriadis, lo que se construye es una metodología de pensamiento en la que se busca romper con esa red de significados instituidos, con esa red de significaciones sociales dominantes en las palabras de Castoriadis, con las que las sociedades se afianzan y de alguna forma también colonizan hasta cierto punto nuestros pensamientos y nos impiden pensar en futuros alternativos y en formas de hacer las cosas de manera distinta a partir, sobre todo, decía Castoriadis, a partir de la creatividad y a partir de la imaginación. Creatividad e imaginación son dos conceptos que están notoriamente ausentes de la política internacional de cambio climático. Nos recuerda finalmente Castoriadis que todo pensamiento, significado, sentido, hábito, creencia está anclado a un tiempo y a un espacio, es hijo de un momento histórico y de una sociedad determinada, por lo tanto son transitorios. Y la idea es que tengamos esto muy claro para poder encontrar canales de alterar las formas en las que hacemos las cosas y los sentidos que damos, en este caso, a la crisis climática. Tan solo diré unas palabritas sobre esta idea de autonomía, del proyecto de autonomía que nos incita a construir Castoriadis como uno de los elementos claves para poder construir otro mundo es posible, ¿verdad? Este lema que tiene los movimientos sociales alternativos que están ahora mismo luchando fuertemente contra esta lógica de funcionamiento de la crisis climática, ¿no? Y sobre todo, desde este proyecto de autonomía, lo que se nos invita es a cuestionar esta idea de desarrollo económico como el canal clave para transformar la sociedad, del progreso y de la técnica, de la omnipotencia de la técnica, como pilares fundamentales para abordar la crisis climática. Ese es sobre todo el punto clave y central de este proyecto de autonomía. Y con esto no voy a comentar más sobre el proyecto de Castoriadis, les invito a leer el capítulo y pasaríamos a la siguiente con unas reflexiones finales en las que, bueno, me gustaría tan solo señalar que este capítulo, que es un primer acercamiento a la obra de Castoriadis para ponerlo en diálogo con la ecología política, es en realidad un llamado o un intento de llamado a atrevernos a pensar de maneras diferentes, a cuestionar lo que se nos da, a cuestionar cómo hacemos las cosas en el día a día, especialmente en la gestión de la crisis climática, abrir cauces de sentido alternativos, diferentes, que nos permitan inventar nuevos mundos de vida. Y es muy interesante señalar también, o importante señalar, cómo desde la obra de Castoriadis se encuentran puntos en común muy interesantes con proyectos de autonomía alternativos que están teniendo lugar a lo largo y ancho de todo el territorio latinoamericano ahora mismo. Y en ese sentido, bueno, a mí me gustaría acabar con la cita de este doctor Solano Alpizar, es historiador y pedagogo costarricense, que también menciono en el capítulo, y que me parece que también es trabajador de esta casa que hoy nos convoca a presentar este libro de Ambiente y Sociedad. El doctor Solano Alpizar, un gran humanista, nos dice cómo es importante evidenciar la falta de sentido que en las lógicas de gestión de la conservación ambiental y de la política internacional de cambio climático aparece esta concepción del ser humano como un consumidano, nos dice Solano Alpizar. Consumidano en el sentido de que el ser humano pareciera que solo tiene importancia cuando encuentra su participación en tanto partícipe del mercado, ¿no? En ese sentido, me gustaría recordar cómo la solución a la crisis climática no parece estar pasando por esta idea de convertirnos en consumidanos que pagamos por nuestro aire y por tener unos recursos naturales sanos, sino por otra forma de organizarnos y otra forma de relacionarnos con la naturaleza. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Agradecerles a todos su escucha, a las compañeras que están hoy acompañándome en esta presentación y al doctor Efraín Damota. Muchas gracias, saludos. Muchísimas gracias a la doctora Celia. Me encantó su presentación y sobre todo su invitación a atrevernos a hacer cambios, a atrevernos a cuestionar eventos que
socialmente nos parecen la norma, que nos son presentados inclusive a veces por los medios de comunicación como algo normal. Esa reflexión es fundamental en América Latina si pensamos en tener ambientes sanos y ecológicamente equilibrados. Muchísimas gracias por su presentación, también por su capítulo del libro que tan gratamente recibimos y colocamos en este libro que estamos presentando hoy, Ambiente y Desarrollo. Abro un espacio para que las personas que nos acompañan, si tienen alguna pregunta o duda, algún comentario que quieran hacer, lo puedan hacer en el chat de las preguntas. Y al finalizar la presentación, al finalizar la sesión, vamos a estar compartiendo esas preguntas o comentarios. Antes de pasar a la tercera presentación, que sería la de la licenciada Lisbeth Ovares, quisiera agradecer a los autores, a los otros autores del libro que por tema de tiempo no pudimos invitarlos a todos a participar con sus presentaciones, pero que han sido un eje medular para el desarrollo de este libro. José Luis Juárez Alfaro, Randall Arguedas, Marco Ramírez, Catherine Sánchez y los presentadores que tenemos con nosotros, ¿verdad? El doctor Bámaca, Lisbeth Ovares, que está con nosotros, y Celia Ruiz. Gracias a todos por sus importantes aportes y por el trabajo tan arduo que nos llevó a desarrollar este documento. Agradecer la presencia de la licenciada Lisbeth Ovares. Lisbeth, como ya les comenté, es coautora de un capítulo que está relacionado con las ciudades. Y es que resulta que las ciudades son hoy el ambiente donde copilamos el mayor número de personas alrededor del mundo. Se estima que más del 70% de la población mundial se encuentra habitando en las ciudades. Y qué importante es que reflexionemos sobre el papel que tienen los espacios verdes, porque ya la OMS nos planteaba que el bienestar humano en ciudades está relacionado con el tener áreas verdes. Y este análisis es el que nos va a resumir hoy la licenciada Ovares y que escribió en su capítulo con el doctor Arguedas. Muchísimas gracias, Lisbeth, por compartir en este espacio con nosotros y queda abierto el espacio para usted. Muy buenos días a todos. Es un gusto, pues, ser partícipe de este libro. Muy agradecida con ustedes por la invitación y por la aceptación del capítulo. Para el doctor Arguedas y para mí fue de gran agrado escribir acerca de lo que pasa un poco en la ciudad, que es un ecosistema que conforme ha ido pasando el tiempo se ha ido estudiando un poquito más. Por supuesto que hacen falta muchísimos, y nosotros nos enfocamos un poco más en lo que es las aves urbanas, en vista de que son especies de animales que a la gente le gusta, que cumplen un rol muy importante, pero además también queremos dar bastante énfasis en lo que se refiere a los espacios verdes dentro de las ciudades, que juegan un rol muy importante no solo en la parte ecológica, sino también en la parte antropológica, ¿verdad? Entonces, pues les voy a presentar una pincelada de lo que trata el capítulo, y como bien decía la compañera Celia, pues los invitamos también a todos a que le echen una leidita al libro. Está bien bonito, y más que bonito, es bastante aplicable. Creo que, como nos comentaba la compañera, nosotros es un conjunto de todo, desde la parte del pensamiento, cambiar pensamientos para poder aplicar luego a la sociedad que
y que nos brinde herramientas también para aplicar en las partes del cuidado de las especies que conviven con nosotros. Entonces voy a compartirles la presentación. Bueno, nuestro capítulo tiene por título la importancia de los espacios verdes para la conservación de las aves urbanas. Este capítulo refleja la importancia que tienen los parches de vegetación en el mantenimiento de la conservación de las aves. Y hablamos un poco sobre las amenazas que tienen las aves con respecto a la pérdida de los espacios y también un poco de la importancia que tienen estos espacios, reflejándolo con estudios que se han hecho a través del tiempo en Costa Rica y una revisión de literatura también. Entonces, para empezar, quisiera poner en el concepto de qué es un espacio verde o un parche de vegetación dentro de una ciudad. Y lo podríamos entender como espacios que están dentro de la ciudad, como por ejemplo, hay patios de casas, parques públicos, ríos que se encuentran dentro de la ciudad, entonces los bosques ribereños, algunos monocultivos y cualquier espacio que nosotros podamos tener dentro de la ciudad, bulevares, parques públicos, árboles en las aceras y todos esos espacios que nos van a proveer de alguna forma toda esa importancia. Entonces, esa importancia con respecto a los espacios y a lo que ellos nos proveen. Desde el punto de vista antropogénico, los espacios verdes nos brindan reducción de la contaminación sónica, también nos regula el microclima local, nos aportan belleza escénica también, y es un espacio que nos sirve de alguna forma para nosotros los seres humanos como un espacio de recreación, un espacio que nos provee una reflexión o un desestrés, si se podría llamar, cuando nosotros estamos en este tipo de espacios. Desde el punto de vista ecológico, los espacios verdes también nos brindan a las especies que conviven con nosotros, que son muchas y que a veces no las tomamos en cuenta porque forma parte de nuestro diario vivir, pero ahí están. Son espacios que brindan refugio, que brindan espacios de alimentación y que se conjugan con nuestro diario vivir. Estos espacios también brindan a las aves, ¿verdad? Que son, como les comentaba, de los grupos más estudiados tal vez dentro de las ciudades, porque ellos realizan servicios ecosistémicos importantes como son la polinización y la diversidad y la dispersión de semillas, y esto juega un papel muy importante en el mantenimiento de la composición y la dinámica de los árboles, arbustos y otras plantas más pequeñas, herbáceas, dentro de las ciudades. Y esto da como resultado entonces que las especies de aves tengan un alto movimiento diario entre los espacios verdes que son continuos, y entonces estos elementos que podemos llamar infraestructura verde, como les comentaba, como pueden ser parques pequeños, aceras, inclusive corredores dentro de la ciudad, corredores biológicos, y que todos estos elementos del paisaje entonces van a conectarse para poder tener o para poder aportar el mantenimiento y la conservación de las aves residentes como migratorias, porque no podemos dejar de lado la migración de las aves. Y que a estas proveen hábitats y recursos que podrían estar inclusive no presentes en sistemas de áreas protegidas, y que muchas veces estos espacios verdes no se les toma la importancia que realmente tienen para las acciones de conservación. Entonces, nosotros quisimos tomar algunas de las problemáticas o abordar algunas de las problemáticas que tenemos o que enfrentan las aves urbanas, y dentro de estas las podemos dividir como en dos grupos: las que enfrentan las aves urbanas con respecto a infraestructura
y que muchas veces, o enfermedades, y que muchas veces esa problemática tal vez no ingiere dentro de las decisiones que nosotros podamos tener como individuo o como sociedad, porque muchas de ellas ya son ciudades construidas sin haber tomado en cuenta las necesidades de las especies de animales que tenemos dentro de la ciudad. Y por ejemplo, una de ellas es la iluminación, que en el caso de las aves, la luz artificial pues tiene una afectación bastante grande conforme ha ido pasando el tiempo y las ciudades se han ido iluminando cada vez más. Esta luz se conoce que afecta la alteración del ritmo circadiano de las aves, y entonces lo que afecta en ellas es que cantan más temprano en la mañana y pues eso hace que ellas tengan un mayor desgaste energético y también pues se ven más expuestas a sus depredadores. Otra de los problemas que enfrentan las aves hoy en día es el choque o la colisión contra ventanas u otras infraestructuras, ¿verdad? Al haber pues más reflejo dentro de las ventanas, ellas no pueden lograr entender de que por ahí no pasa el espacio verde, ni el bosque, ni que lo que se está reflejando es ellos mismos, ¿verdad? Y si no lo consideran como otro individuo con el que tengan que defender su territorio. Y entonces eso hace que haya aumentado la mortalidad de las especies de aves, y esto sí va pues con un incremento bastante grande, porque dentro de los estudios que se han hecho, muchas de estas especies son especies migratorias que ha existido pues bastante mortalidad al ponerse las ventanas o los choques o zonas donde ellas eventualmente pasaban, y ahora lo que existe de un día para otro es una estructura que les impide el paso. Y pues para esto las soluciones a corto plazo lo que incluyen podrían ser adaptaciones de los vidrios con una infraestructura diferente o infraestructura que permita que estas aves puedan fluir de forma correcta. Otra de las problemáticas que afecta es la contaminación sónica y los efectos del ruido, porque en las ciudades, como bien conocemos, ¿verdad? Hay mayor tránsito de automóviles, hay mayor tránsito de personas. Entonces, las aves que viven ahí han tenido que lograr adaptarse a los cantos, emisiones más altas, para lograr entre ellos entenderse, o en el caso de los machos, para la atracción de la pareja, y en algunos casos también para lo que es el territorio. Entonces esto también conlleva un gasto mayor energético, ¿verdad? Y para la comunicación y éxito reproductivo entre ellas. Y otra de las circunstancias que enfrentan también es la transmisión de enfermedades, pues algunas de estas enfermedades tienen mayor prevalencia en aves urbanas, en aves urbanas que de alguna forma en algún momento dependían más del bosque, entonces están más sensibles, más expuestas a esto. Dentro de estas enfermedades podría nombrarse como el virus del oeste del Nilo, que lo que produce es encefalitis y es transmitido por un mosquito y eventualmente podría convertirse en una enfermedad zoonótica. Y también la malaria aviar, que es transmitida por un protozoario. Y en el caso de estas especies, también pues se ha visto que hay una alta mortalidad con respecto a las transmisiones de enfermedades dentro de las aves que están en la ciudad, a pesar de que este es un tema poco estudiado. Todavía no se tienen pues muchos estudios, y creo que es un área importante de estudiar para ver cómo va afectando las enfermedades que van viniendo. Otro
problema que enfrentan desde un punto de vista más ecológico es la pérdida de hábitat. Las aves se han visto afectadas por la fragmentación, por la construcción de infraestructura y por la poca conectividad o funcionalidad que van quedando de los remanentes. Entonces, estas aves van perdiendo van perdiendo ese recurso que tienen, y es de ahí entonces que nace pues verificar los ambientes y hábitats urbanos que han servido de refuerzo para estas aves. Nos dimos a la tarea de investigar un poco acerca de los estudios que se han hecho en otros países, donde se refleja que las áreas urbanas son realmente importantes para la conservación de estas aves, y muchas de ellas migratorias. En países como Chile, como Colombia, y en otras partes del mundo han reflejado que estas zonas urbanas dan un soporte para poder mantener la abundancia y la riqueza de las diferentes especies de aves. En Costa Rica, nosotros nos dimos a la tarea de investigar 6 estudios que se han realizado en lo que es el gran área metropolitana en Costa Rica, que vendrían siendo 4 provincias básicamente. Dentro de ellas encontramos 6 estudios que se hicieron para poder reflejar la cantidad de riqueza y abundancia. Entonces tenemos un estudio que fue en la provincia de Heredia sobre el río Bermúdez, que abarca una distancia bastante grande, donde, si ustedes ven, empieza en las faldas de la montaña y llega hasta la ciudad. En este estudio se encontraron que dentro de las zonas de espacios verdes, dentro de estos parches urbanos, se encontraron 171 especies distribuidas en 41 familias. También en zonas sobre el río Pirro, también en la ciudad de Heredia, se encontraron 41 especies, y estos parches de vegetación que son mencionados en estos 2 estudios incluyen no solamente incluyen orillas de río, orillas cercanas donde están parques públicos, jardines de casas, patios de casas. Entonces se ve que este aporte que generan estos pequeños espacios para las aves son de bastante relevancia. Hay otros estudios que son ya más dentro de la ciudad, como por ejemplo este que está acá, que es en una ciudad que queda en el centro de San José, que se llama San Francisco de los Ríos, donde se encontraron 71 especies. Y este que está acá, este punto que está acá, queda en el puro centro de San José, que es la ciudad más poblada de Costa Rica. Queda en el puro centro, y prácticamente este espacio, que es el Zoológico Simón Bolívar, es el espacio que representa hoy en día el pulmón más grande que tiene el área metropolitana, en lo que es directamente la ciudad. Se hizo un estudio de 10 años y se han encontrado ya alrededor de 96 especies diferentes entre migratorias y residentes. Entonces, si ustedes ven el aporte que genera estos espacios que están dentro de la ciudad, lo que hace es una conectividad de estos espacios para poderle dar a las especies de aves un mayor soporte para que ellas puedan tener mayor movilización. Para ellas no existen barreras, van de un lado a otro de forma libre, pero en un momento dado, pues todo, como se refleja acá, todo esto quedó aislado o ha quedado aislado por las construcciones. Y pues yo creo que es importante recalcar que las ciudades son espacios donde la mayoría de gente se concentra. Muchos de los que vivimos en diferentes ciudades buscamos casi siempre donde tengamos
los pues, recursos de mayor facilidad, donde tengamos mejor transporte público, donde existan las tiendas más cerca, donde también tengamos buena señal de internet, donde pues las comodidades se nos faciliten, y casi siempre eso pasa dentro de las ciudades. Entonces, dentro de lo que debemos de hacer o lo que nosotros recomendamos, estrategias para la conservación o para la gestión y conservación de las aves basadas, y no solamente las aves, ¿verdad? Porque estos espacios aportan un mayor sistema de conectividad y funcionalidad a otras especies, no solo las aves. Pero entonces, dentro de estas estrategias, nosotros mencionamos lo que es la conectividad entre las áreas, y cuando hablamos de conectividad, no quiere decir que vamos a empezar a crear espacios donde, de forma desordenada, en donde tengamos pues nada más el espacio por tenerlo, sino que sea una conectividad que tenga sentido, donde pueda haber movilización de estas especies y que estas especies puedan poder hacerlo de la forma correcta y poder también obtener beneficio de eso. Entonces, dentro de los proyectos que se han visto que han ido funcionando, son los proyectos de los corredores interurbanos. Aquí en Costa Rica tenemos uno muy bueno, que es el corredor interurbano del río Torres y del río María Aguilar. Y estas iniciativas lo que han llegado a hacer es a tratar de unir. Este es un espacio que queda también en el puro centro. Por esta parte pasa el río, pero más hacia allá, si nosotros lo vemos como de donde se ha tomado la foto, también hay otro espacio bastante importante. Es importante también pues comentar que esta conectividad que se hace no solamente tiene que ser pensada. ¿De qué forma? De la forma en que las especies de árboles que se siembren tienen que aportar una funcionalidad ecológica. ¿Para qué? Para que las especies, en el caso de nosotros las aves, puedan hacer uso eficiente de eso que se está haciendo real en ellas, ¿verdad? Que es el espacio, la conectividad, donde ellos puedan poder anidar, donde ellos puedan tener acceso al agua, donde ellos puedan aprovechar los recursos alimenticios, donde pueda haber una movilización también entre ellos y donde no tengan que competir pues por mucho para poder seguir teniendo todos los servicios ecosistémicos que ellas nos aportan a nosotros los seres humanos que vivimos dentro de la ciudad. Y pues las otras dos grandes áreas que se mencionan también dentro de la gestión para la conservación de las aves ya tienen que ver directamente con con acciones hacia la sociedad civil, básicamente. Entonces, todas estas acciones que se puedan promover, se puedan coordinar con el gobierno central y con gobiernos locales, y no solamente gobiernos locales, sino también asociaciones de barrios o grupos organizados que quieran incentivar el uso de estos espacios verdes para poder tener una mayor belleza escénica y los beneficios que nos otorgan, como les mencionaba anteriormente. Y también una parte importante es lo que llamamos ahora ciencia ciudadana, que es una estrategia bastante importante en lo que se refiere a la educación ambiental, porque no solamente es educar al poblador de la ciudad y afines, sino también es hacer conciencia de que lo que estamos haciendo no solamente es porque se ve bonito y qué bonito tener un parque cerca de la casa, o qué bonito se ve esa calle por donde yo paso cuando hay floración, sino también de que lo que estamos haciendo nosotros o lo que podemos hacer nosotros como individuos también va a afectar de forma positiva a las especies de fauna que conviven con nosotros. En nuestro caso, las aves, que además no solamente nos dan la polinización y la dispersión de semillas, sino que también de alguna forma nos dan recreación.
y pues es importante empezar a poner esa estrategia que creo yo es una de las más importantes, no solamente a nivel de chicos de escuela, colegio, sino también ya hacia la parte adulta, donde ellos se vean involucrados dentro de lo que tiene el ecosistema urbano para darnos. Eso es un poco acerca de lo que cuenta el capítulo y muchas gracias. Muchísimas gracias a Lisbeth por su presentación. Realmente nos hace un recorrido por cómo los seres humanos estamos concentrados en un espacio y a veces olvidamos que hay otras especies que comparten ese mismo espacio. En nuestro diario correr, con regularidad, ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos aves, insectos o incluso algunos mamíferos dentro de las ciudades. Estamos tan ocupados que lo olvidamos. Y más importante aún, también olvidamos el hecho de que los árboles, esas áreas verdes urbanas, nos ofrecen también cierto confort. Y si lo amarramos con el tema de cambio climático, esas áreas verdes nos ayudan a estar en espacios más confortables de temperatura, a estar en espacios más confortables de frescura, a escuchar las aves, nos acercan a la naturaleza muy a pesar de encontrarnos alrededor de bloques de cemento. Antes de presentar a nuestra próxima expositora, voy a compartirles el código QR donde pueden descargar este libro del cual hemos escuchado el resumen de 2 de sus capítulos. Este esfuerzo centroamericano, como nos planteaba el doctor Bamaca, es de forma gratuita, es accesible a todos los usuarios. Lo voy a dejar unos segundos más para que todos los presentes puedan tener acceso a ingresar y descargar el libro, leerlo, y estamos muy agradecidos porque accesen al libro, porque lo compartan también. Es fundamental para nosotros que el esfuerzo de este trabajo que estamos haciendo se comparta con otros miembros de la sociedad. También agradecer a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Gracias por compartir su tiempo, por compartir sus comentarios y observaciones. Y agradeceríamos mucho nos compartan su correo electrónico y el lugar donde nos acompañan. Esto es fundamental para nosotros para darle seguimiento a poder compartirles el link de la actividad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero aprovechar también este momento para presentar quizá el momento que más importante para nosotros en esta sesión. Más importante porque nos acompaña la doctora Gabriela Jones, quien es funcionaria de la Universidad Estatal a Distancia y también es miembro del equipo académico del doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, quien tiene una amplia experiencia como investigadora en temas de ambiente y sociedad. La doctora Jones nos acompaña porque nos hace el honor hoy de presentarnos su análisis sobre los aportes que hace este libro de ambiente y sociedad a las necesidades que tiene la región centroamericana y latinoamericana en esta temática. Agradecemos profundamente a la doctora Jones que aceptara nuestro llamado, nuestra invitación
a analizar el libro. Muchísimas gracias y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Liliana. Realmente es un placer para mí poder acompañarlos hoy en esta actividad tan relevante, tan importante, ¿verdad? Y de tanto gusto para las universidades que formamos miembro, formamos parte de CONARE. Realmente disfruté mucho la lectura del libro. Darle las gracias por tomarme en cuenta para la presentación de este libro, Ambiente y Sociedad, que fue organizado por el doctor Efraín Vámaca López, guatemalteco, investigador muy prestigioso, y la doctora Liliana María Piedra Castro, también egresada del doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo y funcionaria de la Universidad Nacional. Es un gusto tener una obra de esta magnitud en este 2020, un año tan especial, ¿verdad? Y mucho más fantástico es que sea abierta al público. Voy a hacer un análisis bastante rápido en general de lo que es cada uno de los capítulos que conforman esta obra y que son 6. El primer capítulo, escrito por José Luis Juárez Alvarado y el doctor Vámaca, trata sobre los conocimientos ancestrales como parte importante en el proceso de comunicación para el desarrollo ante el cambio climático. Este ensayo resalta la importancia de los conocimientos ancestrales dentro de esta nueva realidad de cambio climático. Específicamente el ensayo se enfoca en Guatemala, donde conviven diversos pueblos y grupos indígenas. Resalto algunas de los párrafos más relevantes en el ensayo. El profundo conocimiento de las comunidades indígenas, transferido generalmente de manera oral y de generación en generación, contiene información valiosa sobre la temperatura, precipitaciones, frecuencia de los fenómenos naturales con un determinado ciclo climático, a partir del cual se pueden pronosticar fenómenos estacionales y medir sus impactos. Esto, en cierta medida, nos refuerza el hecho de que hay ciclos naturales que experimenta el planeta y que justamente ahora estamos en uno de esos ciclos, ¿verdad? Es obvio que el ser humano es una de las especies predominantes y obviamente estamos contribuyendo mucho como parte del ambiente en este ciclo, ¿verdad? Formamos parte de la cadena trófica que existe a nivel planeta. Otra frase muy fuerte en este ensayo indica: cabe resaltar que los pueblos indígenas siempre se han adaptado a los cambios ambientales y han desarrollado múltiples estrategias sostenibles para hacer frente a los cambios en el clima y han interpretado el cambio climático de forma creativa, lo que se ha evidenciado con el pasar del tiempo. Estos conocimientos son de gran importancia para la humanidad. Acá el rescate de esos saberes ancestrales de las poblaciones indígenas que muchísimo podría estar aportándonos en la resolución de la problemática, ¿verdad? Y que sabemos que no necesariamente se les está dando el espacio a estos grupos para que ayuden justamente en la resolución de esta problemática que vivimos todos. La comunicación para el desarrollo es un enfoque diferente al tradicional, ya que facilita los procesos de diálogo, a través de los cuales las personas definen quiénes son, qué desean, qué necesitan y cómo pueden actuar colectivamente para satisfacer sus necesidades y mejorar sus vidas. Normalmente recibimos información en una forma vertical, ¿verdad? Nos viene información política, directrices políticas, y estos espacios de diálogo, de construcción, no necesariamente son los que predominan. Y aparentemente, de acuerdo al ensayo del doctor Vámaca, es allí donde están las respuestas. Entonces, los invito a leer este capítulo que realmente, al igual que los otros, nos hace reflexionar muy fuertemente sobre el papel de las comunidades en la resolución de estos conflictos ambientales que estamos experimentando. El capítulo 2, que acaba de presentarnos la licenciada Lisbeth Ovares y que escribió en coordinación con Randall Arguedas,
nos habla sobre la importancia de los espacios verdes para la conservación de las aves urbanas. Este ensayo resalta la importancia de reductos boscosos o áreas con cobertura vegetal, patios, jardines, parques urbanos, lotes baldíos, ambientes ribereños, plantaciones de café que todavía se logran apreciar en algunas de nuestras ciudades. Se presentan datos de riqueza de especies y familias en la gran área metropolitana de Costa Rica, con resultados realmente interesantes. Por ejemplo, en los últimos 16 años, 32 especies de aves residentes han desaparecido de esta gran área metropolitana y 34 especies de aves migratorias no se han vuelto a observar. Creo que estos datos nos llaman mucho la atención, nos deben llamar mucho la atención a replantearnos qué estamos haciendo mal y qué deberíamos de hacer para resolver la problemática. Igualmente, se presentan datos muy interesantes de riqueza a nivel de especies y familias en un área relativamente pequeña donde se ve una alta riqueza de especies. Y si se comparan inclusive estos datos con áreas similares en otros países de la región latinoamericana, pareciera que el gran área metropolitana de Costa Rica tiene ciertas características importantes que están permitiendo la existencia todavía de estas especies en esos espacios. De allí la necesidad de conservar estas áreas, ¿verdad? Y de seguir investigando sobre la biodiversidad en ambientes urbanos, que es uno de los campos que quizás menos se ha trabajado a nivel mundial. Hay realmente muchas necesidades de investigación, muchas oportunidades de investigación y nosotros desde la academia realmente podemos fomentar a que nuestros estudiantes se incorporen en muchas de estas líneas de investigación. Nos presentan también las problemáticas que enfrentan las aves en las ciudades, la luz artificial, por ejemplo, que altera los ritmos circadianos, ya nos comentaba ahora Lisbeth en su presentación, las colisiones contra ventanas, ¿verdad? Que es una de las principales causas de mortalidad de aves a nivel mundial, ¿verdad? Y que realmente debe llamarnos mucho a la reflexión. La contaminación sónica y los efectos del ruido, que también alteran e interrumpen la comunicación de las aves. Y la transmisión de enfermedades, ¿verdad? Que inclusive pueden presentar algún tipo de zoonosis y que debería ser importante abordar porque son temas también que no han sido muy investigados. Se propone favorecer la funcionalidad ecológica a través de acciones muy concretas, como por ejemplo plantar especies nativas, restaurar estratos arbóreos y arbustivos y promover la conectividad en estas áreas con ese gran potencial de conservar especies. El capítulo 3 tiene que ver con los servicios ecosistémicos en la planificación del desarrollo como un acercamiento desde la conservación, utilizando un grupo que son los murciélagos, un grupo bastante estigmatizado, y este es un trabajo presentado por Marcos Ramírez de forma magistral realmente. Él presenta de forma muy interesante la transformación del concepto de recurso natural desde el desarrollo de la agricultura, pasando por la revolución industrial a mitad del siglo XVIII y en la actualidad. Definitivamente los servicios ecosistémicos aumentan el interés público en la biodiversidad al crear puentes que unen la conservación de la naturaleza con el desarrollo económico y hacen evidente la dependencia ecológica que tienen los sistemas sociales y económicos. Escoge a los murciélagos como estudio de caso. Y bueno, un grupazo realmente para los que trabajamos con vida silvestre, debido a que es el segundo grupo más diverso de vertebrados después de los roedores. Son organismos que se distribuyen en todos los hábitats del mundo, a excepción de la Antártida, y que presentan una amplia gama de adaptaciones tróficas, ¿verdad? Desde insectívoros hasta los que son polinizadores, dispersores de semillas, hematófagos, carnívoros, ¿verdad? Y que además, por su habilidad de volar, pueden desplazarse a grandes distancias, inclusive pasando por ambientes donde no haya una cobertura vegetal
lo suficientemente densa, ¿verdad? Y por tanto, los que son dispersores y polinizadores, realizando esa serie de servicios ecosistémicos, ¿verdad? Que nos ayudan y nos dan bienestar a los seres humanos. Y además es un grupo que tiene una gran abundancia de especies, ¿verdad? Por lo que los hace un grupo bastante exitosos. El capítulo 4, finalizando con el capítulo 3, se presentan datos concretos de los servicios ecosistémicos prestados por diversas especies y los costos o ganancias económicas asociadas a la interacción de estos organismos con diferentes actividades productivas. Realmente, este enfoque que realiza este colega es fundamental, ¿verdad? En el sentido de que ahora, desafortunadamente, vivimos en una época donde hay que ponerle precio a la biodiversidad para realmente que sea contemplada en los procesos de conservación. Y él hace una excelente asociación, ¿verdad? Una excelente búsqueda de literatura donde fundamenta justamente cómo esos servicios ecosistémicos son tasados, ¿verdad? Finaliza reflexionando sobre el principal reto que se tiene en cuanto a los servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad, y lo dice de esta manera: tomar toda esta información y transformarla en política pública orientada a la conservación de los servicios ecosistémicos. Es hora de darle paso y darle por fin el papel preponderante que tiene la naturaleza y la biodiversidad en el bienestar del ser humano. Allí es donde logra hacer ese clic, ¿verdad?, con nuestro bienestar. Y es allí donde él presenta y cierra el ciclo de que realmente somos una cadena trófica viviendo en un solo planeta, ¿verdad? Por tanto, nuestras acciones impactan negativa o positivamente al resto de los organismos. El capítulo 4, el mapache, del conflicto a la coexistencia, escrito por Catherine Sánchez y Liliana Piedra, explora la situación del mapache, un animal silvestre bastante emblemático y agradable que se ha adaptado muy bien a ambientes urbanos. Ellas nos indican por qué ha logrado este animal ser tan exitoso y indican que se debe a la plasticidad comportamental de este organismo, que al tener una dieta omnívora es oportunista y logra aprovechar todos los recursos que están a su alcance. Todo esto es incentivado a la vez por la gran cantidad y la mala disposición de residuos o desechos, ¿verdad? Y la disponibilidad de sitios e infraestructuras en mal estado, inclusive en nuestros propios jardines, en nuestras casas, en los ambientes urbanos. Obviamente, este éxito de esta especie aumenta sus poblaciones y con ello también aumentan las interacciones con el ser humano. Y no necesariamente todas esas interacciones son positivas, algunas son negativas o potencialmente negativas. Por ejemplo, ellos se aprovechan y depredan algunos animales domésticos que tengan un tamaño pequeño. Pueden ser transmisores de enfermedades zoonóticas. En este sentido, este capítulo desarrolla un excelente estudio de caso en 2 localidades del gran área metropolitana, evidenciando que en las heces de estos organismos se encuentran diferentes patógenos o parásitos, algunos de ellos de interés sanitario. Se aborda de forma proactiva el tema, lo cual me encantó en este capítulo y desde el título lo indica, ¿verdad?, del conflicto a la coexistencia, exponiendo al final una serie de medidas que debemos seguir para lograr una convivencia sana y responsable. Y además se nos recuerda la urgente necesidad de gestionar adecuadamente nuestros residuos ordinarios, especialmente los orgánicos que salen de nuestras cocinas. El capítulo 5, Migraciones por la variabilidad climática, historias de vida y camino, también del Dr. Bámaca, expone la cruda realidad de las migraciones humanas transfronterizas que presentan como factor común la pobreza, la violencia y la variabilidad climática. Se estima que en el año 2050 en América Latina habrá 17 millones de migrantes internos por motivos climáticos, situación que realmente debe alarmarnos. Se presentan datos contundentes de la realidad guatemalteca, que en realidad no es ajena a nuestros países.
tierras cada vez menos fructíferas, deterioro y pérdida de la cobertura vegetal, modificación y escasez de fuentes de agua, episodios de inundaciones y sequías que incrementan la vulnerabilidad de las poblaciones. Se prevé que la movilidad humana interna y externa se incremente, a pesar de las políticas restrictivas impuestas por las potencias mundiales. Se finaliza reflexionando el cambio climático como realidad mundial de repercusiones locales, exige el tratamiento integral de sus secuelas, tanto a nivel social como también político, cultural y hasta moral. Y destaco esta palabra, hasta moral, más allá del aspecto netamente económico y ambiental. Para finalizar, el capítulo 6 que ahora nos expuso la doctora Ruiz, entre mercados de aire y futuros apocalípticos, en la crisis climática desde Laura Castoriadis. Este ensayo aborda el futuro de la crisis climática desde la filosofía de un gran pensador del siglo XX, en que la creatividad y la creación son pilares claves de los procesos a nivel individual y social. Y además desde la ecología política, un enfoque poco explorado. Se parte de la concepción de un escenario apocalíptico, desalentador, en que se visualiza a la humanidad como víctima colectiva y se construye una imagen fantasmática, es decir, una representación mental imaginaria provocada por el deseo o el temor. Ya nos lo exponía ahora la doctora, que a ella también esta frase le llamó mucho la atención y a mí también. Y la autora en su análisis desmonta esa imagen a través del pensamiento de este filósofo y psicoanalista Cornelius Castoriadis, en donde amplía y complementa la crítica que desde la ecología política se utiliza contra los postulados neoliberales y su aplicación en la gestión de la crisis climática. Finalizo con una reflexión en la cual quiero abordar 3 aspectos. Hace 20 años, el químico holandés Paul Crutzen ganó el Nobel de Química y él habló por primera vez del concepto de la era del Antropoceno. 16 años después se reunieron en Berlín varios científicos para hablar de este concepto de la era del Antropoceno y los biólogos y ellos no llegaron a un acuerdo de si efectivamente continuamos en el Holoceno o ya estamos en el Antropoceno. En términos geológicos no hay evidencias, sin embargo, en términos prácticos, en términos de conocimiento, la literatura es abundante en el sentido de que los seres humanos estamos jugando un papel crucial y fundamental en los ecosistemas y en el mundo entero, ¿verdad? Y obviamente hay 2 fenómenos bastante importantes que toman realce a esta era del Antropoceno. El tema del cambio climático o de la variabilidad climática y el tema de la alta tasa de extinción de especies o de la pérdida de biodiversidad, en la cual sí hay un consenso generalizado de que está ocurriendo entre los científicos. De allí que realmente un texto como este realmente se enmarca muy bien y nos da las suficientes evidencias para pensar en que estamos en una era del Antropoceno, ¿verdad? Donde el ser humano ha tenido un papel predominante en el cambio de los ecosistemas, pero a la vez, y quiero resaltarlo porque también tengo la sensación que en el libro así se resaltó, hay una esperanza, hay una responsabilidad que debemos de asumir los habitantes de este planeta. Y el ser humano no necesariamente debe ser visto como algo ajeno al ambiente, porque muchas veces parece que esa es la concepción, ¿verdad? El ser humano siendo predominante, dominante sobre las otras especies y por tanto ejerciendo un papel sin sentido, ¿verdad? Al no considerarse él parte de ese ambiente, ¿verdad? Y que sus acciones realmente tienen un impacto, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? El libro creo que nos invita a la reflexión en este sentido, ¿verdad? En la responsabilidad que tenemos
al cuidar esta casa común, ¿verdad? De la cual formamos parte, y si realmente nos vemos como parte de esa cadena trófica, pues nuestra responsabilidad es todavía mayor, pues sabemos que evolutivamente estamos en ventaja en relación al resto de las demás especies, ¿verdad? En el sentido de que nosotros somos los que tenemos la capacidad de modificar otros ecosistemas, ¿verdad? Y de utilizar los recursos de forma desmedida. No nos autorregulamos como población, y es allí donde el libro creo que nos invita a la reflexión, al analizar en cada uno de esos 6 capítulos diferentes problemáticas ambientales que tienen una identidad propia, pero que a la vez, cuando uno finaliza de leer el libro, entiende realmente cuál es el impacto que estamos ocasionando los seres humanos en el ambiente. Finalizo felicitándolos por publicar un texto de la calidad que se ha venido demostrando, creo, a través de este conversatorio. Y muy principalmente me llama mucho la atención y me enorgullece que haya sido, que es un texto que se encuentra en este momento gratuito, totalmente disponible para las personas que lo quieran consultar. Está escrito de forma muy amena, con una prosa muy llevadora, ¿verdad? Que no aburre, que al contrario te mantiene alerta y te motiva a seguir leyendo. Y creo que en ese sentido es un texto que puede ser recomendado desde jóvenes a nivel de secundaria hasta personas que inclusive no tienen una formación en la parte académica. Cierro resaltando el papel fundamental que tenemos los académicos como comunicadores, generadores de conocimiento en un primer lugar, pero también como comunicadores, ¿verdad? Es fundamental escribir, es fundamental hacer llegar la información que generamos en nuestras investigaciones a las comunidades, y es muy especialmente a los tomadores de decisiones, ¿verdad? A los políticos, que creo que es una parte que nos cuesta mucho a los investigadores, pero que definitivamente tenemos que hacerles llegar esta información para que sea tomada en cuenta en la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jones, por su presentación. Realmente fue muy motivador escuchar ese análisis que usted hace respecto a los diferentes capítulos del libro y al aporte que hace en términos de conflictos, pero también de retos y abordajes que tenemos que desarrollar para asegurar a esas futuras generaciones e inclusive a nuestras generaciones un mejor planeta. La biodiversidad es un ente que une a las sociedades, aunque en ocasiones no nos damos cuenta. Esa interrelación que tenemos con ellos y cómo moldeamos los ecosistemas, no solo en las ciudades, sino también en las áreas rurales y en las áreas silvestres protegidas y en las áreas naturales, determina este planteamiento que nos hacía la doctora Jones sobre la era del antropoceno, que es un tema interesantísimo de discutir. Agradecerle a todos los participantes en la sesión por haberse mantenido con nosotros y los invitamos a dejar su correo y el lugar donde nos acompañan. Esto sería muy valioso para nosotros. Antes de continuar, quisiera compartirle el espacio al doctor Vamaka, quien nos va a compartir una información relevante sobre un congreso que están impulsando sobre cambio climático, que igual que este libro, es un impulso a la comunicación de la ciencia a la sociedad. Agradezco que el doctor Vamaka nos comparta esta información y muchísimas gracias.
Nuevamente, muchas gracias a todos, aún por estar por acá. Saludos. Gracias por esa presentación, doctora Gabriela, muy interesante. Hasta uno mismo que lo organizó da ganas de volverlo a leer otra vez, ¿no? Pero muy bien, gracias. Pronto vamos a tener un congreso en Guatemala. Su servidor, pues, es el coordinador para Centroamérica y estamos invitando a nuestros también vecinos de la frontera, ¿verdad? Así que siéntanse con libertad de hacer llegar sus ponencias. Les socializo ahora la presentación. Estamos por acá. Muy bien. Sí, visualizan mi pantalla. Asumo que sí, ¿verdad? Estamos para el día 21-22 de octubre. Debido a las cuestiones pandémicas que tenemos, este congreso solía hacerse de 3 días, mañana y tarde, ahora será de manera online. Tenemos solamente 2 mesas de trabajo, la mesa 1 que es sobre asuntos de agua, suelo, bosque, frente al cambio climático, y la mesa 2 que es un paraguas más grande porque nos permite hablar del cambio climático y sus interdisciplinariedades. En ese sentido, el 21 y 22 de octubre de 15 a 17 horas, les invitamos a este congreso, el 21 y 22 de octubre de este año. Solemos hacer este congreso en 3-4 días. Este congreso se desprende del PINC de la UNAM, del programa de investigación en cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Guatemala es sede para Centroamérica. En esta ocasión pandémica solamente estaremos el 21 de 15 a 17 horas y el 22 de 15 a 17 horas. Tenemos 2 mesas de trabajo, sobre la 1 sobre manejo del agua, suelo y bosque, frente al cambio climático, y les decía que la mesa 2 es un paraguas más amplio que nos permite hablar sobre cambio climático y sus interdisciplinariedades. En ese sentido, la Universidad de San Carlos, con el Centro Universitario de San Marcos, CUSAM, hace esta invitación. Yo estaría enviando a la doctora Liliana para que también ella pueda socializar, y mayor información en concreto sobre la mesa 2 de cambio climático y sus interdisciplinariedades la encontramos en este código QR. También lo estaría socializando, pero sobre todo podemos entrar a la página www.efraimbamaca.com y en evento nos vamos al Congreso de Cambio Climático. Ahí los colegas que quieran presentar alguna ponencia van a encontrar la ficha para enviar su ponencia, y después ya se le enviará, según el caso, su carta de aceptación para seguir con el proceso y podernos entonces encontrar el día 21 y 22 de 15 a 17 horas de manera virtual. Se les dará a todos pues su debido diploma de participación, ya sea ponente o sea solamente oyente, tanto firmado por las autoridades de la UNAM México como por las autoridades de CUSAM en San Marcos, Guatemala. Somos nosotros la sede para Guatemala y Centroamérica, y obviamente algunos colegas de América del Sur. Se aceptan ponencias en español y en portugués. Esos son los idiomas que estamos manejando, español y portugués. Muchas gracias y seguimos con la actividad. Muchísimas gracias al doctor Bamaca por esta información tan relevante y la oportunidad de compartir experiencias con investigadores sobre el tema de cambio climático en 2 ejes transversales, como nos comentaba en la presentación anterior. Casi se nos acaba el tiempo, y más que preguntas en el chat, lo que tenemos son agradecimientos y felicitaciones a los autores de los diferentes capítulos y a los presentadores del día de hoy por los resúmenes que realizaron. Incluso tenemos un comentario desde Chile donde nos plantea el papel de la luz artificial con las aves, y que han logrado ellos identificar cómo el canto cambia el horario dependiendo de la presencia de la luz. Muchísimas gracias por su comentario, por los comentarios de todos los participantes. Estamos muy agradecidos con ustedes de haber participado con nosotros, de habernos apoyado en esta sesión. Definitivamente creo que ha sido una mañana realmente muy exitosa, una mañana donde hemos tenido un intercambio científico, un análisis de la realidad
centroamericana desde la perspectiva del ambiente y la sociedad. Y como nos planteaba la doctora Jones, también es la apertura de la información a la sociedad. La forma en que está escrito el documento permite que todos podamos difundir y entender la información y lo más importante, llevar a la práctica las múltiples sugerencias para mejorar nuestro ambiente. Y esto lo podemos hacer desde casa. Agradecemos mucho la participación de todos los expositores, de todos los ponentes y también el equipo de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional por el apoyo en esta actividad. Muy buenos días, muchísimas gracias y nos despedimos con un fuerte abrazo final.